Bienvenido, abogado. Bueno, desde el inicio le dije Rubén, mi nombre es Rubén Fiallos. Muy bien, perfecto. Rubén Fiallos, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Cuéntenos un poco acerca de usted, Rubén, para que la gente lo conozca. Bueno, soy abogado, me dedico a mi práctica privada, tengo una oficina donde trato de no solo trabajar, sino que enseñarle a recién graduados, ¿verdad? Yo siempre le digo esto a mi equipo, prefiero a alguien que acaba de graduarse de la universidad y enseñarle lo poco que yo he aprendido, ¿verdad? Que tener a alguien ya con experiencia, pues, y verdad, me dedico al derecho mercantil, ya varios años ya de esto, tengo 40 años, acabo de cumplirlos. ¡Felicidades! Gracias. Esta semana, el 20 de junio, cumplo. ¡Qué el bueno! mismo día que mi mamá. Sí. Yo no le doy regalo a mi mamá porque, ¿para qué más? Pues ya me tuvo. Nada, mentira, pero sí acabo de cumplir 40 años, soy un apasionado de la política. Sobre todo es algo que me distingue, los que me conocen saben que es algo que a mí me atrae, no solo la política de Honduras, la política nacional, sino más bien la política de otros países, España, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, México, ¿verdad? Me gusta involucrarme. Ahora con el acceso a la información que tenemos es mucho más fácil que hace 20 años o 30 años, ¿verdad? Ahora uno encuentra lo que quiere encontrar y importante es ver noticias y ver información de todos los lados, no solo porque un programa le guste o un periodista le guste, pues quedarse con eso, ¿no? Entonces, sí, soy bastante metido al rollo, como dice. Qué bueno. Tema. ¿Y usted es de acá de San Pedro Sula, Rubén? Dice que yo soy sanpedrano, es el lugar donde más he vivido, pero nací en Tegucigalpa. Mi papá es un militar en retiro, ¿verdad? En la honrosa calidad de retiro. Entonces, por el trabajo de él estuvimos viajando por todos lados y vivimos en todos lados. Tegucigalpa, Santa Rosa, vivimos 2 veces en Santa Rosa de Copán, en diferentes temporadas, Ceiba, Tegucigalpa, vivimos en Olancho un tiempo. Y así hasta que nos llegamos a radicar aquí, ya a finales de la década de los 90, pues ya era un niño. Pero desde entonces he vivido acá. ¿Usted piensa, Rubén, de que la labor de su padre tal vez influenció en que usted tomara este curso de ser abogado, de que fuera apasionado con la política? Creo que yo en el colegio que yo estuve era un colegio militar, ¿verdad? Me metieron en el Liceo Militar del Norte. En algún momento de mi vida, y creo que todos los que estuvimos ahí, todos nuestros compañeros en algún momento de nuestra vida, de la vida del colegio, pues pensamos entrar y hacer una carrera militar. Mi papá sí fue bien radical en eso. Me dijo, yo no quiero que sigas la carrera militar porque yo quería entrar a la Academia de Aviación. Y me dijo, mira, en 3, 4 años te voy a terminar enterrando porque los equipos en ese entonces, ahora han tecnificado un poco más y han invertido un poco más. Pero en ese entonces, pues, inclusive uno de mis contemporáneos falleció en un accidente aéreo durante estuvo en la academia. Entonces, no seguí la carrera militar. Ya cuando entré a la universidad, me di cuenta que sí, que el derecho me gustaba. Yo miraba, como todos creo, el que me diga que no, el abogado que me diga que no fue por una película, por un libro, por una serie, creo yo que algo esconde, pero, sí. Pero yo miraba una serie que llamaba Matlock. Para mi tiempo era vieja, pero de ahí hubo una serie que sí me gustaba, que se llamaba Justicia Militar, que era se basaba en la vida de un teniente comandante que había sido piloto y por un tema de los ojos pues se tuvo que hacer abogado. Y entonces él trabajaba en el Departamento de Justicia Militar de la Naval, ¿verdad?
Entonces, los casos y esto, y yo no me lo perdía. Lo pasaba en una cadena que se llama USA, no sé si se acuerdan ustedes de esa cadena. Sí, sí me acuerdo. Los jueves en la tarde. Entonces, fue pucha. Me encantaba esa serie y de ahí empezó mi pasión. Y bueno, una vez entrando a la universidad se da cuenta uno de que no es lo que sale en la televisión, pero sí siempre me ha encantado el tema del derecho. Utilizar nuestra profesión para, primero pues, ni modo, el dinero hay que utilizarlo y para ganar dinero, pero también para ayudar, ¿verdad? En la medida de lo posible y bueno, en la medida de lo posible y en el tiempo que lo permita, ¿no? Sí. ¿Hay alguna historia de parte de su padre que tal vez se lo contó a usted y tal vez le cambió la vida o la perspectiva de lo que hacen los militares? O el riesgo que toma un militar al momento de ejercer su profesión? Mi papá siempre fue un profesional en ese sentido. Entonces, el trabajo, él es un excelente padre. El guardaespaldas de Superman, le digo a mi papá, porque para mí él es, ¿verdad? Es un excelente padre. No fue él el que me contó algo que me marcó, sino que fue una persona que me detuvo cuando yo tenía unos 17, 18 años. Y me dijo, yo tengo bastante parecido a mi papá. Un hombre bien guapo. Un hombre guapísimo. Lo vamos a dejar para la audiencia que determine eso. Me detuvo una persona, apellido Aguilar, no me acuerdo el nombre, y me dijo, usted tiene que ser hijo de, ¿verdad? Y me dijo, de Froilán, me dice. Es que son igualitos. Y le digo, sí, él es mi padre. Es una de las mejores oficiales y más valientes que he conocido en las Fuerzas Armadas. Y me contó lo que pasó, ¿verdad? El contexto. Mi papá estuvo asignado en la frontera de Nicaragua en la década de los 80, cuando el tema de los contras, que Estados Unidos apoyaba a grupos guerrilleros y medio narcotraficantes para combatir la revolución en ese tiempo en Nicaragua, ¿verdad? El ejército revolucionario de Nicaragua. Y bueno, habían escaramuzas y tal, entonces él me contó una historia que realmente me marcó, me hizo ver a mi padre desde otras perspectivas, ¿no? Del padre amoroso que no importaba dónde estuviéramos, siempre nos daba un beso en la mejilla. Yo nunca le he dado la mano a mi papá, por ejemplo. A pesar de que mi papá, la realidad y la vida de mi papá fue súper dura. O sea, una persona que trabajó hasta los 18 años en campos bananeros, no había estado en la escuela, se graduó ya grande para entrar en aquel tiempo a la Academia Militar, ser oficial de las Fuerzas Armadas, se podía hasta los 18 años. Pero mi papá a los 18 años estaba desmanando en la finca bananera, o sea, no tenía estudios. Entonces él me cuenta, sí, toda esa parte de la vida de él sí la conozco, el tema profesional él ha sido más prudente. Pero él me cuenta que un día estaba en la finca bananera y dijo, no, yo aquí me voy a morir de bolo o me van a matar pues en un pleito. Entonces decidió empezar a estudiar el ciclo común en ese tiempo. Él tenía hasta sexto grado a los 18 años. Y le tocaba ir, él vivía en Santa Rita de York, le tocaba ir hasta Potreríos todas las noches después de salir de trabajar 10, 12 horas en la finca bananera, en bicicleta, que son 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso. Y así logró sacar su plan básico. Llegó a los 21 años a la Academia Militar, no lo aceptaban porque ya no podía. El viejo le dicen a mi papá en la promoción de él. El viejo le dicen, todavía le dicen, viejo, y todos unos viejitos ya. Viejo le dicen. Y hasta insistió hasta que le dijo el rector, igual no vas a aguantar una semana, entrar, le dice. Y mi papá se graduó segundo o tercer lugar de la promoción más grande que ha tenido las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy. Cuéntenos, Rubén, ya que usted es apasionado de este tema político, ¿cuál es el aspecto general que usted ve? ¿Hacia dónde está llevando este nuevo gobierno las riendas de este país? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero para entender realmente mi posición ideológica y entender lo que podamos platicar de aquí en adelante, yo tengo una frase que siempre la digo a mis interlocutores: yo soy libre hasta de libre, ¿no?
decir, mi posicionamiento ideológico ha sido en base a mucho discernimiento, de búsqueda de mucha información. En función a esto, pues yo miro este gobierno con grandes expectativas, grandes esperanzas. Realmente nos han dejado un país, la gente no lo entiende, o sea, porque creo que los medios de comunicación que tienen una matriz mediática, que es importante entender primero qué es la matriz mediática. La matriz mediática nos va a hacer pensar cosas que no están ahí. Hay un dicho famoso que no sé si era cierto o es mentira, pero se lo achacaban bastante al fallecido Rafael Leonardo Callejas, tristemente célebre, presidente de la República. Para decirlo claramente, fue el presidente que fundó las bases para un estado de miseria que tenemos en este entonces. Que decía que él era capaz de decirle a una persona que estaba comiendo carne cuando estaba comiendo frijoles. Esa es la matriz mediática, hacerle pensar a usted cosas que realmente ni tan siquiera están ahí. Entonces, este gobierno, para retomar, tiene unos grandes retos. Por lo menos en las áreas torales, que yo sigo bastante la información, creo que van caminando no al paso que todos los hondureños quisiéramos, que yo quisiera, pero parece que van por el buen camino. Es decir, yo tengo un amigo que ha hecho, desde el 2009 más o menos, o desde el 2010, ha hecho como una foto colección del lugar a donde ha ido a votar, a la escuela que le haya dado a votar. Y él toma fotos y cada 4 años, cada 3 años que ha ido a votar, esa escuela, que es una escuela que está céntrica también, tampoco es en un área rural, sino que aquí en San Pedro Sula, estaba más y más deteriorada, ¿verdad? Vi la noticia hace como 3 semanas de que esa escuela ya está recuperada. Llevan 1000 y pico de escuelas recuperadas en un año. Y la gente dice, pues sí, pero es que si le miramos el trasfondo, al final, por lo único que una sociedad se puede desarrollar es por medio de la educación. Porque la educación abre un montón de puertas más. Abre la capacidad para discernir del ciudadano, la capacidad para entender quién realmente es su opresor y quién realmente es su aliado, ¿verdad? Entonces, que yo estuve el último año, por el trabajo de mi padre que le contaba, yo estuve en una escuela pública en Santa Rosa de Copán. Yo venía de una escuela privada, privilegiada, clase media alta posiblemente, ¿verdad? Y me toca llegar a una escuela pública, 6º grado, ¿verdad? Y ahí vi la realidad realmente, y estamos hablando de 1998 fue eso, ¿verdad? Y yo llegué a ver la realidad real, pues, ¿verdad? Realidad real, pues, del sistema público, y eso fue hace tantos años, ¿verdad? La escuela Jerónimo J. Reina, en Santa Rosa de Copán, guía técnica aparte, que se supone que las guías técnicas son como ¿verdad? Como la ciudad, como la escuela modelo, pues. Y no habían baños, o sea, uno tenía que ir al monte, ¿verdad? Para hacer sus necesidades. ¿Qué niño tiene que tener tan poca, tenemos que hacerlo vivir en tan poca dignidad que ni las necesidades, ni agua potable puede tener? Entonces, si miramos desde ese punto de vista, este gobierno, que no solo es recuperación de escuelas, de centros de educación, sino que hay un montón de factores que la matriz mediática dice que eso no es tan importante y no le prestamos atención, entonces no nos metemos en esos problemas, a discutir ese tipo de cosas. Yo veo por lo menos cambios, pues, en el tema energético. Veo que se están haciendo cosas que antes no se hacían. Rubén, en el caso de esto de las relaciones diplomáticas de Honduras, bueno, tenemos un gran tema ahorita de esto de que dejamos de tener relaciones con Taiwán y empezamos a tener relaciones con China. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer esto? Pues porque, ¿cuál es la razón principal por la que nosotros teníamos relaciones con Taiwán? Por la corrupción. Una es esa. Y la otra, la única. Porque el que supuestamente mandaba aquí en Centroamérica, pues es Estados Unidos, y es el que estaba a favor
Pero ni Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país, ¿verdad? Sí. Este fue un acuerdo que hizo el presidente Nixon, ¿verdad? Al principio de la década de los 70, donde ellos reconocen una sola China. Taiwán es un invento, como otros estados que no voy a mencionar, ¿verdad? Pero Taiwán es un invento. Taiwán, para entender la realidad de Taiwán, sin ahondarnos mucho, y lo podemos hablar en otro podcast. Taiwán es donde se fueron a meter los que perdieron la guerra en China, sí, ¿verdad? En la isla. Entonces, Estados Unidos, para ver estratégicamente este territorio, entonces empezó a apoyarlos, ¿verdad? El presidente Eisenhower, ¿verdad? Que sí. Presidente republicano, ya se sabe más o menos, ¿verdad? Pero Taiwán nunca ha sido, es más, ellos, los taiwaneses, nunca se han declarado independientes. Porque ellos también creen en una sola China, que ellos creen que van a volver a gobernar, los nacionalistas van a volver a gobernar China. Entonces ellos nunca han declarado, ¿verdad? La independencia. Han sido muy, muy, muy delicados con eso. Entonces, Taiwán, si los países que lo reconocen a nivel mundial serán 10, 12. Lo que pasa es que la matriz mediática que nos manejan acá nos hace pensar que Taiwán es la panacea. ¿De qué nos ha servido las relaciones de Taiwán a nuestro país entonces? Pues, o sea, ¿cuál es la realidad que vivimos ahorita? Tenemos 80 y pico de Creo que lo único que ha servido es en darle becas a los hijos de los diputados. Y periodistas. Y los periodistas sí. que se benefician de eso, ¿verdad? Sí. Y les daban cheques en blanco. Hace poco salió... Se me va en este momento cuál fue la figura pública que salió diciendo que él estuvo en un momento ahí donde le estaban dando el cheque pues, al expresidente. Y para que lo usara a su discreción. O sea, no son fondos auditados. Entonces, ¿por qué? Y la condición era que en el discurso de Naciones Unidas mencionaran a Taiwán. Entonces, por eso se da cuenta usted que el presidente de Guatemala, el presidente de Honduras... los presidentes estos sin dignidad que hemos tenido siempre mencionaban a Taiwán. ¿Para qué quieres mencionar a Taiwán en la Asamblea General de la ONU en tu discurso teniendo tantos problemas tu país? Sí. Por dinero, ¿verdad? Es triste, pero yo les hago una analogía. No sé si podemos ser totalmente libres acá. Claro que pero sí. Pero el gobierno taiwanés son los cachurecos de China. Es así. Sí. ¿Verdad? Ellos perdieron la guerra y los cachurecos se fueron a meter ahí. Y entonces ellos... son eso, los que perdieron. Y lo que han generado con las relaciones diplomáticas en el mundo ha sido eso, extorsión, sobornos, ¿verdad? No quiero decir que... No estoy hablando del pueblo taiwanés, ni estoy hablando mucho menos de particular, sino que eso es lo que se ha dedicado el gobierno taiwanés con sus relaciones diplomáticas, ¿verdad? Entonces, que nos haya beneficiado, bueno, ¿en qué nos ha beneficiado? Entiendo que sí, ha beneficiado a unas camaroneras, etcétera, pero cambiar la matriz de pasarnos de un país, de un invento a un país, a la potencia económica mundial que es China, viendo los resultados que ha tenido en otros países, que el mismo Estados Unidos tiene relaciones estrechas con China, es el país con... México y China son los países con que tienen más relación económica. Entonces, ¿por qué no tenerlo Honduras, pues? ¿Verdad? Sí. Sí. Creo que actualmente, es más del 50% de la producción de la tecnología se está haciendo allá en China. Exacto. Sí, y la razón es porque China ha adquirido toda la materia prima para hacer todo esto, ¿verdad? Celulares, iPads. No, y es que China en la década de los 70 y los 80 venían y llegaban a Alemania, a Estados Unidos, a los países de producción industrial. Entonces, y llegaban y mandaban usted va a cualquier universidad prestigiosa de Estados Unidos y hay una cantidad exorbitante de estudiantes chinos, porque ellos sí creen en mandar a aprender a sus estudiantes y que regresen al país. Sí. ¿Verdad? Hay algo que sí me preocupa a mí con esto de las relaciones de China. No digo de que es algo que vaya a pasar con nosotros, pero es algo que pasó con las relaciones de África con China. No sé si usted sabe de que una de las minas más grandes del mundo de cobalto está, no sé si es en Nigeria, Kenia. Creo que es en el Congo, creo. Sí, en el Congo.
Pues al parecer estas repúblicas de África pues estaban endeudadas hasta los queques y pues vino China y les dijo, no, tranquilos, nosotros les vamos a ayudar con sus deudas, pero estas minas van a ser de nosotros. Y actualmente están explotando esas minas, ¿verdad? Y están explotando los que están trabajando en las minas. ¿Ok? ¿Nosotros tenemos algún recurso aquí en Honduras que le interese a China de esa manera? Nuestro recurso a lo que nos dedicaron, a lo que nos llevaron los últimos gobiernos, es a explotar seres humanos. Esa es la gran industria de nosotros, exportar seres humanos para que vayan a ser ciudadanos de segunda y tercera categoría en otros países, en Estados Unidos. Pero en relación a las relaciones comerciales que tiene China con otros países, yo creo que al final todos los países buscan su interés, ¿verdad? Todos los países buscan el interés de sus ciudadanos y de sus sistemas, ¿verdad? Y de la gobernabilidad al interior de cada país. Lo importante es que estas relaciones sean desde el punto de vista de la dignidad. Entonces yo estaba viendo en relación a lo que comentaba de las relaciones diplomáticas y comerciales que tiene China con algunos de los países africanos. Nunca nos preguntamos por qué África siempre pasa en guerra. Sí. Porque ahí están todas las guerras de toda la vida. Porque Somalia, que es el país que tiene más costa para entrada al canal de Suez, creo que sí. Tal vez me equivoque el nombre, pero sé que es un canal de los más importantes del mundo. ¿Por qué pasa en guerra? Porque a diferencia de China, y a ver, China lo ha aprendido porque China tiene, no sé, miles de años de existencia y ya ha sido imperialista, ya ha pasado por todas las facetas que todavía nuestros vecinos del norte no han pasado, porque ellos tienen una historia bien corta, mientras que China tiene milenios de estar... Más de 4,000 años de existir. Entonces, lo que me he fijado y lo que he podido llegar a investigar es que, si bien es cierto, obviamente ellos andan buscando su interés, es la retribución que da el gobierno de China en comparación a la retribución que han tenido anteriormente los países. Obviamente, una relación comercial se tiene que basar desde ganemos todos, pues. Sí. Pero a lo que estamos acostumbrados estos países es que no es así. Las relaciones comerciales de nosotros con nuestros vecinos del norte nunca han sido así, nunca han sido equitativas. Y lo que he visto puede que me falte mucha más información porque hay de casos a casos. No estoy diciendo que todas las compañías chinas y que todas las relaciones comerciales chinas que tienen con otros países son con dignidad y de respeto y de ganar todos, pero a lo que yo he podido investigar, sí hay diferencias abismales entre las relaciones comerciales que tenían antes con Europa, por ejemplo, que a las que tienen ahora con China. Es más, Irak, que pasó 20 años invadido. Irak antes de la Primera Guerra del Golfo era una economía pujante en Asia. Una pregunta, Rubén, y esto yo es una pregunta que siempre me la he hecho. ¿Por qué nosotros aquí en Centroamérica y todos nuestros países vecinos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, por qué nosotros no tenemos nuestras propias plantas de producción de carros, de aviones comerciales, no tenemos producción de computadoras? ¿Por qué pasa esto? Sencillo, porque no somos los suficientes seres humanos para la persona que planificó la economía para tener ese tipo de industria. Es decir, nosotros ya tenemos un papel dentro de la economía mundial impuestas por alguien que cree que es el dios de la economía y es el que maneja el mundo. Entonces ya Honduras lo único que puede hacer son guineos, son piñas, óxido de hierro sacado al granel, porque no les interesa que nosotros seamos más seres humanos. ¿A quién no le interesa? A las economías, a Estados Unidos, a Europa, a los que ellos han planeado después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, creen que ellos pueden planear la vida de todo el mundo y de todos los países.
En este caso, entonces sí es inteligente haber hecho un tratado con una cercanía con China para liberarnos de esa cárcel económica que nos han tenido sumidos estas potencias. Lo que tiene que entender las hegemonías actuales es que el mundo no puede ser unipolar. Ya no podemos ser unipolares. Tiene que ser un mundo multipolar, donde todos tengamos derecho a hablar, pues. Es decir, donde Rusia, Europa, Estados Unidos, México, Honduras o Centroamérica, Suramérica, tengan el mismo derecho a opinar sobre su propio desarrollo. A ver, no queremos tampoco involucrarnos en lo que va a hacer Estados Unidos con su gente, pues. Pero por lo menos dejarnos a nosotros planear nuestra economía y nuestra vida y que nuestros seres humanos tengan dignidad. Y creo de que esa es la razón principal por la que Bukele está siendo tanto criticado por estas potencias, porque él representa una amenaza para estos intereses de estas hegemonías. Yo tengo mis reservas con Bukele. Y tengo mis reservas bien fundadas en base al análisis que yo he podido llegar a tener por el transcurso de los años. Hay que saber bien algo. Un líder de un movimiento, de una agrupación de personas, lo último que tiene que tener, o lo último que tiene que ser, es ser ególatra, egocéntrico. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia van tus intereses como narcisista, tus intereses como yo soy esto, pues yo voy a ser presidente, yo voy a hacer esto, yo le prometí a mi mamá o yo le prometí a mi papá que yo iba a llegar a hacer esto. Y los intereses del común, de la sociedad, de la mayoría, van a llegar a chocar. Entonces, cuando un líder tiene esa enfermedad, que es el egocentrismo, que es la vanidad, entonces en ese momento ahí va a haber un choque y ahí van a prevalecer los intereses del ególatra, ¿verdad? Ojalá me equivoque, porque tampoco es correcto en 100% lo que se está haciendo en El Salvador desde mi punto humildemente de vista, porque claro, las pandillas son un problema real, no es Sí. no es una ficción, pero no es el problema en sí, ellos son víctimas también. Sí. El marero es víctima, o sea, el marero no decidió ser marero. O sea, yo no puedo culpar a un jefe de la MS, a un muchacho de 17, 18 años o de 25 años porque le toca asesinar, hay que decirlo. Ellos son víctimas de un sistema que los orilla a vivir en esa vida. Es decir, ellos no tienen, cuando tienen 6 años, el papá se fue para Estados Unidos o lo mató la misma Mara. La mamá también se fue para Estados Unidos, lo abandonó, se quedó con la abuelita. La abuelita tiene otros 3, 4, 5, ya no tiene la edad, no tiene la paciencia, no tiene la capacidad, ¿verdad? Ese niño se crió en el barrio. Si era niña, la violaron desde chiquita. Ya la psiquis de esa persona ya no es... Si es niño, lo obligaron a pelear desde chiquito, a entrar a una mara porque era la mara o la muerte. Y en la mara al final encontró una familia donde se apoyaban. Ellos no son un problema en sí. Son víctimas igual que nosotros somos víctimas. Y todos somos víctimas de este sistema. Entonces, tratar a un ser humano sin la dignidad que ya por haber nacido ser humano tiene, para mí es bien bajo. Las maras son el resultado de la injusticia de esta sociedad. No, las maras son el resultado del cálculo milimétrico que este sistema nos somete a vivir. Las maras son necesarias para este sistema porque son los que les mueven cosas que nadie quiere mover. Es como una película que es un libro, que es el Señor de la Guerra. ¿Sí? Con Nicolas Cage, que él dice, yo soy necesario para este sistema. Él es necesario para cuando un país no puede venderle armas oficialmente, entonces las mueve por medio de ellos. Sí. Igual las maras, ¿verdad? Hacen cosas que solo ellos pueden hacer. Entonces es un invento necesario de este sistema. Y ese es el problema, que este sistema en el que vivimos, el ser humano es una pieza nada más de un engranaje, de un todo. Es decir, por eso no nos educan efectivamente. Por eso no nos dan educación
aunque estemos en las universidades más prestigiosas y mejores del país, hay analfabetas funcionales, decía Fidel Castro. Y él tenía una tesis completa de qué es un analfabeta funcional. Un analfabeta funcional se graduó de la universidad, trabaja en una maquila donde supervisa 200 personas que pegan botones. Pero si le preguntas de tu entorno, si le preguntas de qué está sucediendo, él no sabe decírtelo. Porque pasa en el fútbol, porque pasa en la pleito del vecino, la grama, que no sé qué, no tiene, es un analfabeta funcional y que tiene 10 títulos, 2 maestrías. Yo tengo amigos que tienen 2, 3 maestrías, pero vos le preguntás, pero ¿qué te parece? No, es que a mí el España, el Olimpia, no sé qué. Entonces uno dice, Dios mío, pero sos un hombre arriba de 40 años, ¿cómo puedes vivir en la simplicidad de tu ignorancia? Sí. Pero eso es lo que el sistema crea. El sistema de educación que nosotros tenemos ahora mismo no nos crea para ser unas personas pensantes, no nos crea para ser unos seres humanos críticos, que es lo que hacía Grecia, lo que hacía Roma, hasta que entró en las decadencias cada sociedad, ¿verdad? Pero nos crea para ser un pequeño eslabón de una gran cadena de miseria, lastimosamente. Sí. Es bastante complejo todo esto, bueno, en la sociedad. Nuestra sociedad pareciera de que fuera simplista, porque, como usted dice, los mismos medios de comunicación se encargan de hacer simplista nuestra vida, se encargan de que nosotros, que las cosas que nos importe sean las cosas más banales, ¿sí? Que cuáles son los zapatos que anda la periodista, la cartera, los zapatos de que anda la presidenta. Fue sí. Una semana, fue tema. Es increíble, o sea, es increíble cómo la matriz mediática nos hace. El presidente Manuel López Obrador es un animal político. Creo que tal vez no a la altura de otros personajes, sin desmeritarlo, porque realmente ese señor, yo ojalá algún día lo pueda ver para abrazarlo y decirle que lo quiero realmente, pues. Él ha podido rebatir la matriz mediática, y recordemos que él está enfrentándose a las 2 televisoras más grandes del mundo, Televisa, sí, y TV Azteca, las 2 robadas, ¿verdad? Una más que otra, pero las 2, ¿verdad? Han tenido sus éxitos desde un punto de vista que se puede analizar también, pero él desde las 6 de la mañana empieza y da una conferencia, y son las 9 de la mañana él sigue en las conferencias. Y entonces al principio le critican, es que no trabaja. ¿Y cuál es el trabajo de un presidente realmente? Sí. Comunicar a su gente. Comunicar. Sí. Comunicar efectivamente la realidad a su gente, y no endosar esa responsabilidad a unos mercenarios de la información, que aquí tenemos. Hay pocos que no son, más bien, en Honduras. Hay pocos que no son. Quisieron minimizar ese trabajo que estaba haciendo López Obrador y lo pusieron en comparación con los streamers estos que hacen videojuegos. Y es más famoso que todos ellos. Ajá, sí. Y empezaron a compararlo y yo creo que hicieron esta comparación para decir de que él no tenía nada mejor que hacer como cualquier otro streamer que juega videojuegos todo el día. La verdad yo lo vi así. Sí, yo creo que nadie más lo vio de esa manera. A ver, dese cuenta, doctor, que para la campaña de Donald Trump, la primera, la que ganó, ¿verdad? Para cada noticia, tal vez me puedo equivocar en la cifra exacta, pero habían 57 formas de decirlo diferente. Es decir, si Trump, por decirle algo, si el presidente Trump venía y tiraba este celular allá en la pared, había 57 formas de decirlo. Es decir, el presidente Trump en un acto heroico tiró su celular contra la pared para evitar que... Y hacen toda una parafernalia de lo que pudo haber sido, ¿verdad? Cuando la realidad es una. Sí. Entonces, de eso se trata la matriz mediática. Entonces, que para mí es algo que nos ha dejado debiendo mucho este gobierno, tomar el control de la matriz mediática. Y con esto de tomar el control no quiero decir andar cerrando medios, que también muchos alaban a Eva Perón. Para mí es un referente. Pero Eva Perón sabía lo que eran los medios de comunicación, sabían lo que influían los medios de comunicación,
En Bolivia lo vimos hace un par de años, ¿va? Cómo influyen los medios de comunicación en contra del mismo pueblo. Y el mismo pueblo que en su gran mayoría por el mismo sistema es ignorante, se deja llevar por lo que... Pues aquí estuvimos diciendo 3 años que era sucesión constitucional, pues. Hasta que Renato dijo que no, que sí había sido golpe, pues. Por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, tener el control cuando es para el bien de las mayorías, ¿verdad? Porque al final, como decía el tío Bemba, una gran responsabilidad conlleva, ¿cómo es? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, siempre tenemos que ver en función de las grandes mayorías. Entonces, tener el control de la matriz mediática en función al bienestar de la mayoría siempre tiene que ser prioridad para un gobierno. Rubén, y en cuanto al tema de la crisis energética, se han dado varias teorías de lo que está pasando. Una que dicen de que pues, no hicieron las licitaciones adecuadas en un tiempo adecuado. Otros dicen de que pues, están haciendo un boicot desde las centrales energéticas. ¿Esto también lo están manipulando los medios o hay una realidad y esa realidad no se ha tocado a fondo? Es un poco de las dos. Porque, a ver, yo estoy hablando en serio desde mi humilde punto de vista. Y desde, no solo lo que, porque es otra plática que tuvimos con otro compañero, que dice, es que la información que me llega, yo no dejo que me llegue información, yo la busco, José. Porque si nos quedamos en la información que nos llega, vamos a terminar aquí en un desorden. Y eso es lo que está pasando, que siempre esperamos a ver qué información nos llega. Y yo no permito que me llegue información, yo busco la información. Y la busco desde todos lados, o sea, desde los lugares que nadie mira ya como un arévalo, ¿verdad? Hasta periodistas que todavía tienen un poco de seriedad. Pero es un poco de las dos cosas. Es un poco de manipulación mediática y es un poco de realidad. Pero lo que pasa es que ha sido tanta la manipulación mediática que nos olvidamos que racionamientos siempre han habido. Y la gente porque tiene plantas ahorita. Los negocios porque tienen plantas. Sí. ¿Por qué compraron plantas estos negocios, los moles? Si en Estados Unidos no tienen plantas los moles. En Europa no tienen plantas los moles. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre han habido racionamientos. ¿Por qué siempre han habido racionamientos? Porque el negocio de la energía es un negocio y no debería ser un negocio porque es un servicio que realmente le cambia la vida a la gente. Es un derecho humano. Sí, un derecho humano. No debería de ser negocio. Sí. Debería de pagarse lo justo, pero no para negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Que antes no se hicieron las licitaciones porque al no hacerse las licitaciones se hacían compras directas. Aquí llegamos a pagar 48 centavos por kilo. Tal vez, posiblemente, el país más caro del mundo. Honduras necesita para funcionar alrededor de entre 1.800 megas a 2.200 megas más o menos con toda la demanda. Y aquí pagamos 4.000 megas al día. ¡Qué increíble! Y las pagamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos generadores de energía que tienen 3 contratos. Uno es el que genera. Y genera a 18, a 13, a 20 centavos más o menos, ¿verdad? Pero tiene 2 ahí que las negoció bien, entre comillas, y las negocia a 33 y las negocia a 34. Entonces, si no les... Y esas no... Hay muchos de estos contratos ni tan siquiera están generando desde que los aprobaron, pero se les está pagando. Entonces, cuando las plantas que no están generando, les dejan de pagar durante 3, 4 meses, entonces apagan las que sí están generando. Entonces cae la producción y la demanda sube, porque la demanda siempre va a ser la misma. Por eso es que están diciendo ahorita que los centros comerciales que tienen sus generadores, que aprovechen sus generadores, porque un centro comercial, dependiendo del tamaño, pues hasta 20, 30 megas, me imagino yo, que puede consumir un centro comercial. Entonces, ha sido un negocio que hasta han salido en los juicios de Nueva York, que se le adjudicaban a carteles de la droga, pues. Así de negocio ha sido. Entonces, ahorita mismo, ¿verdad?
si también lo usan como un medio de extorsión y como un medio más o menos de, ¿verdad? De presión para que paguen algunas facturas, para que hagan algún tipo de firma de algún contrato, etcétera. Pero el año pasado se autorizó para que la generación y en general la energía eléctrica, creo que fuera de interés nacional, de seguridad nacional. Eso mismo se hizo en México, ¿verdad? Y eso se hace para que en el sentido de que si en algún momento llega una negociación, porque ahorita se tienen que volver a negociar estos contratos que fueron muy altos, etcétera. Entonces, en el momento que se haya esta negociación, si no se llega a una negociación amigable, pues tenemos un decreto que nos permite expropiar, que es correcto. Pues, las expropiaciones son correctas. Las expropiaciones, toda acción, inclusive hasta las más fuertes, que vaya en favor a las mayorías son correctas. Eso la gente lo tiene que saber. Porque tenemos una... Y no es una idea comunista, que la gente sepa, ¿verdad? No. Que incluso... es que Estados Unidos lo hace. Pues. Exacto, es lo que iba a decir. Sí, o sea, ¿y entonces por qué invade Estados Unidos países? Irak, Vietnam. Porque por el bienestar de sus ciudadanos. Sí, exacto, sí. ¿Verdad? Entonces sí. No. La gente piensa, y más que todo creo que también la culpa tiene los medios de comunicación, que cuando hacen estas acciones, que es en realidad para el bien de la población, ya lo tildan y ya lo tachan como una acción comunista. No, están haciendo esto porque son los comunistas que hacen esto. Cuando en realidad, quien en realidad se ha aprovechado de expropiaciones así han sido los ultraderechistas. Los que nos han quitado las casas son los bancos. Exacto. Los que nos quitan las casas son los que nos quitan las propiedades son los bancos. Los que nos quitan incluso los carros. El derecho a la salud pública, que nos quitan los el derecho bancos a la salud, exactamente. Lo han querido quitar. Que nos quitan el derecho a la educación. Porque no invierten, no permiten que el Estado invierta en educación, entonces nos tenemos que meter a escuelas privadas. Sí. Eso es quitarnos un derecho. Es la derecha, es el capitalismo el que nos ha expropiado toda la vida. Sí. No es el comunismo. Aquí en Honduras nunca nos han expropiado los comunistas, ni los socialistas. Ni ha venido Fidel, ni ha venido Hugo Chávez a expropiarnos. Y los medios de comunicación tan fuertes que terminan odiando la gente que realmente termina odiando a gente que ni conoce, que ni entiende quiénes son. Hay un video famoso del comandante Hugo Chávez donde sale expropiese, que es famosísimo, lo hicieron famoso. ¿Y eso qué era? No, es que es una... Entonces, pero tendremos que saber qué es lo que estaban expropiando, ¿verdad? En Estados Unidos está el National Mall, se llama, ¿verdad? Donde está en Washington, que están los museos y y están todo. Es donde está el obelisco y al final está el monumento a Lincoln. Imagínense, le digo yo a un amigo, que vengan unos empresarios, entonces digan, no, aquí ya no es el museo, aquí vamos a poner una tienda, un mall. Eso pasaba en Venezuela. Entonces, la casa de Bolívar, el otro lugar donde Bolívar creció, el otro donde escribió, que son patrimonios de un país. Sí. La memoria histórica tiene que ser importante para un país. Eso tenemos que saberlo. Lo que pasa es que a nosotros nos han dicho que no. Imagínense que muchos militares, se lo digo, muchos militares creen que Morazán le dicen que era un delincuente. Sí. Es increíble lo que han hecho pensarle. Que lo mataron por haberse robado a la mujer de... Exactamente. Sí. Y era... posiblemente no vayamos a ver nacer otro Morazán en Centroamérica. No, ojalá que sí. Pero así nos hacen ver la historia. La historia nos las cambian totalmente. Nos hacen ver que el bueno es malo y que el malo es bueno, pues, ¿verdad? Y no quiero decir que con esto que el comunismo es la panacea. Yo soy de izquierdas. No soy de izquierda porque no hay una sola izquierda. Nos dividimos en tantos pensamientos y eso es lo bonito de la izquierda que vamos evolucionando, pues, y que vamos entendiendo de que al final, el único final que tenemos que sí tiene que tener cualquier persona de izquierda es que el final de todo tiene que ser la felicidad del hombre. No puede ser el capital, no puede ser amasar riqueza, que con eso no se quiere decir que no puede llegar a tener dinero uno, que no puede ser millonario, que no se puede comprar lo que uno quiere. No, ¿verdad? Pero que el final total de cualquier esfuerzo que haga como Estado, como sociedad, como persona, como individuo,
que sea la felicidad del común, ¿verdad? De la mayoría. Y esa es la razón, Rubén, por la que yo decidí hacer este podcast, para tener una voz propia, una voz pensante, y que la gente escuche lo que en realidad está pasando y que no escuche lo que lo quieren hacer creer o la manera como lo quieren controlar. ¿Okay? Y tenerlo aquí a usted, amigo, es un privilegio, créame que sí. Bueno. Porque todo esto, yo creo de que nadie lo miraba de esta manera como usted lo ha retratado, Rubén. Y es preocupante saber que los medios aquí en Honduras nos están controlando tanto. En general en el mundo. Sí, pero vaya, pongámoslo aquí porque aquí es donde nos interesa. Nos han controlado tanto que el mismo que votó por Xiomara ahora la está odiando. Increíble. Ahora la está odiando. ¿Pero por qué? ¿Por qué los odia? ¿Por qué? No entiendo. Yo les hago esa pregunta siempre. Porque los medios de comunicación nos están manipulando bien. Y nos están haciendo ver de que nuestra decisión... Incorrecta. Estábamos mejor con Holanda. Exacto. Sí. Increíble. O sea, cuando yo escucho eso, digo yo, Dios, el poder que tiene la matriz mediática, el poder que tienen los medios de comunicación, es impresionante y no lo pueden seguir teniendo. Porque nos han demostrado que no son capaces de tener esa responsabilidad, porque es una responsabilidad social. Al final, un periodista tiene una responsabilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene que buscar el bienestar de la sociedad. Sí. Y si no cumple con ese requisito para ser periodista, no puede ser periodista. Es importante estos espacios porque, aunque es difícil, aunque Renato sigue siendo, me imagino que el programa más visto, el que genera, porque ellos se jactan aparte de que ellos generan opinión. Doctor, y bueno, yo no soy un invitado médico, inclusive, bueno, tengo un montón de amigos médicos, la mayor parte de mis amigos médicos, y he escuchado su programa, ya me gusta bastante. Y bueno, está ese tema y le quisiera preguntar, me interesa el tema de emergencias, historias del Catarino. Exacto, esa parte me gusta a mí del programa. Pues sí, tengo una historia que contar. Ya hace días la quería contar, pero pues no tenía el espacio. Creo de que hoy es el momento de contarlo. Era cuando yo estaba de médico interno en el Catarino. Esto fue allá por el 2016. Yo estaba haciendo una guardia en la emergencia de cirugía. Pasó algo, bueno, siempre pasa algo. Siempre, sí, en cada turno siempre pasa algo. Y en el Catarino siempre es de noche. Todas las cosas increíbles pasan de noche y más en la madrugada. Y peor si le dicen que tengas un turno tranquilo. Sí, no, ya le salvé el turno al que va de turno. Pues esta vez yo estaba en la emergencia de cirugía, yo era el asistente del cirujano en ese momento, se le llama C1 al asistente del cirujano, pues yo era el que estaba organizando todas las cirugías para cuando llegara el cirujano, pues ya estar listas y ir de un solo a quirófano. Pues este turno no era diferente a cualquier otro, sin embargo, de la nada, ya tipo 7 de la noche, llegó un paciente de emergencia con su camilla, los bomberos, los paramédicos lo pasaron hacia la sala. El muchacho llegó, pues al principio lo primero que vi fue que su pierna derecha venía bien inflamada, súper inflamada, y pues no sé, me imagino que alguien lo resguardó y le hizo una especie de torniquete para que no siguiera sangrando la pierna. Cuando me doy cuenta es que tiene un orificio tal vez de este tamaño. Dios. En su pierna. Es un calibre grande. Sí, es un calibre grande. Y resulta que este muchacho, pues, le dispararon en la pierna y le dispararon justo en la arteria femoral. Y esos son segundos, ¿verdad, doctor? La arteria femoral, amigo, es así de gruesa. Es súper gruesa. Por donde pasa todo, ¿no? Tiene un gran calibre y según la literatura, porque yo no he visto pacientes que mueran por desangrándose de la arteria femoral, pero sí la literatura dice que es cuestión de segundos. Y más sí, lo he visto en series y esto, en Band of Brothers lo vi. Sí. Entonces, este tipo pues llegó con esta lesión, pues ya era una emergencia quirúrgica, yo ya tenía que estar al tanto de esto,
Pero lo que más me sorprendió es que este tipo, ya cuando lo pusieron en la sala de la emergencia de observación A, pues este muchacho estaba siendo resguardado por un montón de hombres. Dios. Que a lo sumo cada uno medía 1,90. Eran semejantes hombres. No, me voy. Y todos estaban resguardando toda la camilla de él, así como una especie de U. Y en la cabeza, justamente donde él estaba apoyando su cabeza, estaba esta mujer que parecía de que salió de una novela de narcos. Ajá. Súper vestida, con aquellos lentes enormes, ¿verdad? Estilo Gucci, Versace, Sí. así, ¿verdad? Pues ahí estaba ella también. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Yo estaba totalmente inmerso en los pacientes. No sabía quién era él tampoco. Pues en ese momento yo me acerqué donde estos tipos y les dije, miren, se tienen que salir porque ya vamos a pasar visita y ustedes no pueden estar aquí. Pues uno de ellos me dijo, tranquilo muchacho, me dijo, tranquilo, y me dio unas palmadas aquí en el hombro. Pues yo me molesté porque usted sabe, ¿verdad? Sí, claro, uno está en el afán. Sí, me molesté y le volví a decir, miren, de verdad se tienen que salir, ya viene el cirujano y si ustedes están aquí no va a poder pasar visita y su paciente no se va a operar. Pues no me volvieron a hacer caso y yo otra vez les iba a reclamar. No, doctor. Pero en eso uno de mis compañeros me jaló, Claro. me llevó hacia, hubiera sido yo. me llevó hacia la estación de enfermería. Me dijo, ¿qué rayos estás haciendo? Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Me dice, ¿no sabes quién es él? Y yo le dije, no sé quién es él. Me dice, mira, este muchacho es un narco y es tal persona y es de los grandes. Dios. Cuando me dice esto, Disculpe, pues... señor. ¿Quiere? Pues ya vi el escenario Sí. que estaba viviendo yo. Era un narco que había llegado y yo no sabía esto hasta ese momento, que los narcos grandes, cuando el presidio estaba aquí en la circunvalación, pues les daban permiso de salir los fines de semana. Entonces este muchacho salió ese sábado en la noche, tal vez a una disco, a comerse un asado o algo así. Se llevó a sus guardaespaldas y justamente bajando la 15 calle, me imagino que uno de sus enemigos lo interceptó y lo empezaron a tirotear. Y este muchacho, una de esas balas le penetró la arteria femoral. Tuvo suerte más bien, porque sí entiendo de que eso es un segundo. Y este muchacho, pues me imagino que para no hacer tanto show, pues dijo, no me lleven ni a Semesa, ni me lleven, llévenme al Catarino. Claro. Ahí ustedes van a tener el control de la situación. Me imagino de que eso fue lo que él quería también. Pues llega el cirujano y, el cirujano era el doctor Zúñiga, que fue alcalde de San Pedro Sula. Llegó y él rapidito quería que viéramos los pacientes. Yo lo llamé, le dije, doctor, venga, ocupo hablar con usted. Y él me dijo, ¿qué querés, flaco? Me dice. Le dije, doctor, tenemos que hablar, es algo importante. Pues lo llevé al lado y le dije, doctor, mire, está pasando esto. Y esta persona es esta persona y está ocurriendo esto. Entonces el doctor se asustó tanto y me dijo, no, este tiene que ser el primero. Sí, claro, porque hay peligro para todos los demás. Llegan ahí a rematarlo, ni Dios lo quiera. O vaya, si este se pela, nos echan la culpa a nosotros y nos terminan de matar a todos aquí. Nos terminan a todos de pelar. Pues así hicimos. Yo preparé al paciente de emergencia, buscando sangre, preparando el quirófano y todo. Y justamente con las manitas, como Phoebe cuando estaba en la... Y justamente cuando yo me lo estoy llevando, en el pasillo que conecta la observación, la sala de observación, con el quirófano, es un pasillo súper pequeño, ¿ok? Y ahí ya habían 10 militares resguardando el pasillo. Justamente cuando entramos a la sala de quirófano, en el quirófano ya habían como 2 militares más. ¿Okay? Perdón. Y cuando estamos introduciéndonos adentro de la sala de quirófano donde lo iban a operar, habían 2 militares más. Y ahí yo me di cuenta y yo dije, estos no son militares. Exactamente. Sí, no son militares. Pues lo metemos y todo. Amigo, yo creo que ha sido la cirugía más callada que yo he presenciado. Todo el mundo estaba totalmente callado. Yo creo que ni el aire acondicionado sonaba en ese momento. Era un silencio eterno.
Y el doctor estaba tan estresado, yo comprendo. Se muere él, ni Dios lo quiera. Sí. Afuera de que es un paciente y que también hay que Sí. resguardarla. Pero la presión que hay. La ¿no? presión que Güey, había, la presión que había era una presión enorme. Tal vez lo más que habrá durado la cirugía, tal vez fueron 45 minutos, una hora. Pero nosotros la sentimos 30 libras. Yo vengo. Pero nosotros la sentimos eterna. ¿Ok? Terminamos de hacer la cirugía. Afortunadamente, pues se pudo corregir la arteria femoral. El doctor fue muy, muy profesional en haber hecho esto. Lo hizo de una manera excepcional. Porque, créame, amigo, después de haber pasado por una bala de ese calibre, Sí. ahí lo único que habían eran hilachas. No, Sí. Ya no había una estructura funcional como tal. Y el doctor lo hizo de una manera increíble. Tal vez y habría que haber hecho algunas otras correcciones. Y me imagino que el doctor pues lo hizo de una manera también buscando la emergencia. Pero se salvó el paciente, ¿ok? Pero estamos vivos, dice. Estoy aquí celebrando la vida. Lo más curioso es que cuando me lo llevo para el área de recuperación, este paciente ya iba resguardado con otros 5 militares más. Claro. Y se quedaron ahí en la sala de recuperación. Y las enfermeras de la sala de recuperación, tensas, ¿verdad? Viendo ese escenario. No. Y cuando llego a la emergencia, otra vez a la sala de emergencias, todos estaban callados, hasta los pacientes, esperándome a mí que yo llegara. Está vivo. Con una respuesta hacia los demás, ¿verdad? Claro. Y cuando yo les digo, no. Claro, porque... Lo logramos. Sí, lo logramos todo. Hasta los pacientes sí, lo logramos. Sí, claro. Porque todo el mundo pensó, pucha, si este se pela... Aquí se fue. Nos vamos todos. Sí. Sí. Entonces, yo recuerdo que incluso después, nosotros, los que estábamos ahí, los internos, los médicos, los cirujanos, creo que vivimos una noche tensa porque nosotros nos pensábamos, ¿qué tal si a este le pasa algo en la recuperación? Claro. Y ya luego, o qué tal si viene alguien. Es que a normalmente eso sucede porque, le comentaba, en otros hospitales privados han llegado a rematarlos ahí. Entonces esa era la preocupación. ¿Y un guardia qué va a hacer? O sea, ahí por lo menos había militares. Esa era la preocupación. Que quién iba a llegar ahí a rematar a este muchacho. Claro. A quién se iba a llevar de encuentro. La respuesta de disparos y todo esto. Entonces vivimos una noche... con un estetoscopio. No, señor. No. Entonces vivimos una noche tensa. Claro. Yo creo que ha sido de esas noches que yo creo que ningún médico pudo dormir. Sí. Nadie se fue a descansar porque todo el mundo está en la emergencia de cirugía, ¿verdad? No sé en las otras áreas. Sí. Pero en la emergencia de cirugía nadie fue a dormir porque todo el mundo estaba pensando en qué momento va a ocurrir algo. Yo creo que en el Catarino pasa bastante eso. O sea, esa historia suya, yo creo que más de varios doctores les ha pasado. Amigo, ahí... Yo estoy seguro. Todos los días pasa algo. Claro. Todos los días. En un país tan convulsionado como el nuestro. Un país que si no es un dime que te diré con un especialista o que se van a golpes, porque yo lo he visto. Yo tengo un amigo que me contó un episodio ahí con él era R1 y la otra persona era R3. Y bueno, pero tienen razón. Sí. Él me contó la historia. Hasta poquito quedaste, le digo yo. Sí. Yo vi donde dos especialistas se agarraron a golpes por un paciente, peleándose por un paciente. Pero es que estaban enamorados del paciente o qué, porque no entiendo. Es totalmente ilógico hacer algo así. Y más alguien estudiado. Un especialista. Pues, alguien estudiado. Bueno, es que los que somos, si me puedo incluir en estudiado, somos a veces los más irreverentes. Sí. Pero... se han visto casos increíbles también de personal de la salud metiéndose con pacientes. Con pacientes. Y así, son historias que son... Entiendo entre internos y el interno con el residente. No sé si se puede, pero eso es el día a día, ¿no? Pero el día a día. Con el paciente, no. Hubo una historia que incluso hasta salió en los medios, salió en la prensa, de un interno que lo encontraron teniendo relaciones sexuales con una paciente en la medianoche, en su turno, cuando él estaba y la paciente con suero y con una sonda. Lo más chistoso es que era una paciente
de la sala de ortopedia. O sea, Dios, de que era que una paciente quebrada. era una paciente Y con quebrada. el piecito por un lado, no, eso es tener... Sí. Bueno, yo no puedo juzgar a nadie en este mundo, ¿verdad? Porque habría que verle lo que le llevó a ella y a él, ¿va? Mientras Sí. fue consensuado, Sí. no hay pecado. Eso es lo que ¿Verdad? sí. Mientras sea consensuado, no hay pecado, ¿verdad? Sí. Al final, pues no sé en qué quedó esta historia. Nunca me interesé en indagar más. No sé si al muchacho este lo sacaron de la carrera. No sé qué pasó con este muchacho. Pero sí, de esas historias abundan, exagerado, en el Catarino. Y imagínese yo, Rubén, que yo solo pasé 3 años ahí. 5º, 6º e internado. Internado. Son 3 años. Viví todas esas cosas. No digamos a alguien Los que han trabajado ahí toda su vida. que han trabajado ahí 20 años, Exacto. 30 años, que han visto... Yo he escuchado, porque como le digo, yo tengo varios... La mayoría de mis amigos son doctores o doctoras. Y he escuchado unas cosas que, Dios, les digo, no, ustedes sí tienen... Sí tienen vocación por servicio, pues por su carrera, porque yo ya me hubiera dedicado a vender mango, alguna cosa así. Porque Sí. no. Y esa es la razón por la que yo creé este segmento, porque hay que decir todas estas historias, la realidad de nuestro país. porque ¿no? son historias sorprendentes. Exacto. Y no solo eso, sino que también hay historias de humanismo, como las cuales el doctor Daniel Chinchilla contó en el episodio pasado. Son historias que de verdad necesitan resonar en nuestra Claro. sociedad. Porque nuestra población, cuando escuchan hablar del Catarino, escuchan de una institución que se va a morir. Ellos piensan eso. Y es más, le han dicho a la misma institución, le han llegado a decir el Claro. Matarino, Sí, el Matarino. ¿verdad? Porque dicen, aquí yo solo voy a morir. No saben todas las implicaciones que llegan para que un paciente no pueda tener una buena calidad de Claro. salud y se la terminan echándole la Al culpa al doctor y a la institución. Y el doctor, le digo porque tengo, o sea, no tanto como ustedes, pero sí tengo conocimiento de primera mano de que realmente ustedes hacen cosas que llega un punto de que hasta entiendo que exploten muchas veces, ¿no? Entonces ya es tiempo de humanizar la institución que de verdad le ha hecho un gran bien a nuestra sociedad y Claro. más a nuestra población de San Pedro Sula. Claro. Okay, entonces ya es momento de darle otra cara al Hospital Mario Catarino Rivas y yo intento hacer eso porque de verdad fue la segunda casa para mí, la segunda casa en aprendizaje para mí y creo de que yo no sería el médico que soy si no hubiese pasado por un hospital con tanta necesidad, un hospital con tanta necesidad no solo de recursos, sino que también de valor humano, Claro. tanta necesidad de eso, de vocación, ¿verdad? Hay un tema que yo se lo he dicho a varias personas que lastimosamente los doctores que salen de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación, como pasan por estos centros de salud como el Catarino o el Hospital Escuela, donde hay tanta desgracia por la corrupción que ha habido en nuestro país, se deshumanizan en cierto grado. Entonces ya ver a una persona sufriendo ya no es tan duro como uno lo haría. ¿Pero por qué? Porque miran 10 al día, 20 al día, que no pueden ponerle ni un suero porque el doctor no puede tener suero para ponérselo, tiene que ser insumos del hospital. Y ese es algo que yo no sé ustedes cómo pueden, tienen que tener un coraje y un corazón y una coraza sobre todo muy grande, porque yo no podría vivir con ese montón de realidades y de historias diarias pues que les ha tocado vivir a ustedes al ver tanto sufrimiento de la gente que llega ahí, ¿no? Y sin solución muchas veces. Hay un dicho que dice, no sé de quién es ese dicho, pero dice, solo el que ha tenido sed sabe el verdadero significado del agua. Del agua, claro. Entonces, solo aquel que ha pasado por todas esas injusticias Claro. sabe la realidad del país. Claro. Okay, entonces, a mí nadie me va a venir a decir cuál es la realidad del país cuando yo la he vivido. Claro. Y no solo yo, todos mis compañeros, Exacto. ¿verdad? Saber que, vaya, Juan Orlando andaba viajando
en sus helicópteros privados, en jets privados, y en el Catarino que no había, pero ni un tan sola solución salina para poder hidratar a un paciente. No había ni un tan solo guante. No les importa, pues. O sea, realmente es que el poder no es para cualquiera. Y venir a escuchar a esta gente decir, estábamos mejor con Juan Orlando. Sí, claro. Es una impotencia no poder enseñarles a esta gente. A mí hasta me da hasta como lástima, les digo, bueno, al final sos víctima de lo que vos mismo has querido ser. Porque ya la persona que puede decir eso realmente tiene que ser un analfabeta, no solo funcional, sino que realmente tendría que estudiar muy bien cuál es su papel dentro de la sociedad, en el sentido de que no puede ni tan siquiera tener criterio propio, pues, y ver la realidad. Sí, así es. Vamos con el apartado que más está agarrando auge en las redes y más en TikTok. Es el apartado de Azoros. Dios. Cuéntenos, amigo, ¿qué experiencia usted ha tenido, ya sea paranormal o algo que usted no le haya lógica? Fíjese que he tenido un montón, porque como le comentaba, en los pueblos y cuando uno vive en pueblos y ese tema, hay bastantes historias de esas, y ¿verdad? Más que en la ciudad. Pero la que más realmente me ha marcado y me acuerdo, cuando yo estaba joven, yo hice mi práctica en Hondutel, en la Cuarta Avenida. En el edificio de la Cuarta Avenida, dicen, a mí no me consta, pero eso es lo que, y creo que sí, ahí eran las oficinas del desaparecido DNI, de la Dirección Nacional de Investigación, que parece que esa gente que trabaja ahí era bien delicada con la gente que capturaba. Entonces, sí, les arreglaban las uñas, sí, ¿verdad? Sí. Tenían sus técnicas para sacar la verdad sí. que ellos querían, ¿va? Entonces yo trabajaba justo en el cuarto piso, en el último piso del edificio. Después hicieron un anexo, pero el edificio original donde estaba el DNI era de 4 pisos. Y a mí me tocaba hacer una vez al mes, un periodo de como de 2 semanas, como de una semana, turnos, porque se imprimía la facturación en el departamento al lado donde yo trabajaba. Entonces, cada uno queriendo hacer horas extra, pues se quedaba en la noche, ¿verdad? Y habían 4 personas de turno. El guardia, en todo el edificio. El guardia, otra persona que estaba en la central telefónica, ¿verdad? Que es la que manejaba la computadora y tal. Y otro que estaba en fibra óptica, en la red de fibra óptica. Éramos 4 nada más. Y ya sabíamos quién éramos los 4 y tal, ¿verdad? Entonces... yo estaba en el último piso, los demás estaban en el primer piso, el segundo y el guardia en el primer piso. Entonces ya como a las 2, 3 de la mañana, fue de los primeros turnos. De ahí uno casi que se acostumbra a estas cosas, pero yo escucho, pero fuerte. Aparte, no era fácil llegar a mi oficina porque habían que pasar dos pasillos largos. De las gradas pasaba un pasillo de ahí para el otro y ahí seguía mi oficina. Y entonces yo empecé a escuchar pasos, pero pasos fuertes, pues, en el pasillo fuera de mi oficina. Qué raro, digo. Y el Amán, creo que se llamaba el muchacho que estaba, ¿qué andará haciendo? Porque a priori uno no lo relaciona con nada. ¿Y qué andará haciendo este Amán acá arriba? Digo, y bueno. Y pero una fuerte, pues, bien fuerte. Y lo primero que uno dice es, bueno, esto tal por cual que me vienen a tocar la puerta, ¿va? Y abro, y nada, pues. Y yo abro con el insulto casi de frente, ¿va? Y miro que nada, y no es como que se pueden esconder. O sea, me tardé 10 segundos o 5 segundos en abrir, después de la última toqueada, que fue fuerte, pues, pumpuneada de la puerta. Y salgo y no hay nada. Y no había forma de que en ese pasillo en 5 o en 10 o hasta en 15 segundos se escondiera alguien. Puta, qué raro. O sea, era el viento, porque la puerta, el final del pasillo era abierto a la terraza y tal. Me regresé. Vuelven a tocar.
Digo yo. O sea, ya temía hasta por mi vida, porque dije, a saber si es que no es que hay alguien que quiere meterse o tal. Y ya no abrí. Como a los 10, como a los 15, 20 segundos, llamó a la oficina de abajo. Bueno, vos, ¿quién anda acá arriba? Y entonces no me contesta a la oficina, o sea, la persona que me tenía que contestar, el encargado de la oficina, me contesta el del otro departamento. No, hombre, que está acá, pero yo estoy aquí. O sea, que ellos dos estaban juntos ahí, pues. Y el guardia no iba a subir porque no podía. Ahí sí ya dije yo, güey, puta, y me preocupé, digo. Porque ya son las de las 4 personas que están aquí y le habla al guardia y estaba dormida. Ajá. No iba a subir en cuatro pisos y bajar en cuestión de segundos. Sí. Cuelgo el teléfono y vuelve, pa. ¿Qué habrás? Te estoy diciendo. Ay, Dios mío, digo yo, esto sí ya me... Apagué las luces, volví a hablarles. Bueno, ustedes que... ¿Hay alguien más en este edificio? No, hermano, no hay nadie, me dice. O sea, no puede haber nadie porque aparte era un tema... hay seguridad, pues, sí. O sea, es un edificio del Estado, no es cualquiera. No, man, pero entonces me tengo que ir puedes venir vos porque yo estaba que ya no podía, pues, o sea, y hablando con ellos, y ya está, le hacen hacia la puerta. Están toneando la puerta. Brother, le digo, aquí está pasando algo. Ah, no te preocupes, me dice. Ahí arriba siempre pasa. ¿Cuántas veces estás quedado? No, como 5 o 6. No te preocupes, siempre pasa. Siempre hacen un bautizo. Es que ahí arriba es donde mataban a la gente, me dice. Y ahí las dejaban, tenían hasta un freezer y ahí las dejaban meses. No te preocupes, ahí te vas a ir acostumbrándome. Y entonces traté de quedarme mucho menos cobrando horas extras después de esa experiencia, pero sí, se supone que en ese 4º piso es donde más hacían torturas y donde más habían esas incidencias de muertes fatídicas, lastimosas. Sí. Hablando de eso, pucha, qué feo estuvo eso de la mujer de Magdaleno, ¿verdad? Sí, hombre, pobrecita, realmente que... ¿A quién le interesaba, Rubén, que esa muchacha no estuviera con vida? Pues yo me imagino que a los que... Hay que recordar qué es lo que tenía Magdaleno, qué es lo que... Él pidió 11 veces que lo llevaran para Estados Unidos. Sí. Porque él lo que tenía era como las libretas donde así como en esa serie de Pablo Escobar, que $100 para tal... Entonces lo que él tenía eran esas libretas. Me imagino que la esposa de él pues tenía conocimiento de algunas cosas, ¿va? Y mientras se vaya acercando más el juicio de Juan Orlando, que ahí se puede esperar de todo, ¿va? Porque como le comentaba yo, al final los gringos, tanto la justicia como la diplomacia, como la economía, solo giran en torno a los beneficios de ellos mismos. Entonces, igual puede que salga libre y nos los traigan con manda presidencial de regreso, a como que le den las cadenas perpetuas que le dieron al hermano, ¿verdad? Todo va a depender de qué intereses necesite en ese momento exacto Estados Unidos, tanto geopolítica como economía, como lo demás. Sí. Al final sería bueno, yo no estoy a favor de la extradición realmente. No, creo que como país soberano tenemos obligación de juzgar a los que han cometido delitos en nuestro territorio. Para eso hay que fortalecer el sistema judicial, la fiscalía, que son los que acusan, el sistema penitenciario, que ninguna de esas 3 que acabo de mencionar se ha fortalecido en los últimos años. Es más, ha caído en garras de la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, etc. Entonces, creo que... Entonces, ¿usted piensa, Rubén, de que viene siendo otro eslabón? Claro. Sí. Del juicio de Juan Orlando? Pues, sin ser experto en la materia, la lógica de los elementos que tenemos, no solo yo, sino que cualquier otro ciudadano que tenga más o menos criterio y conocimiento, puede entender de que eso no es delincuencia común, pues, porque hay una cosa que no se puede, que la delincuencia común es delincuencia común, o sea, pero ya cuando son ataques dirigidos así es por otras cosas. Sí. La delincuencia común se basa en que la necesidad del día del ratero o del delincuente, qué necesita para vivir o qué necesita para meterse a un banco, quitarle un celular, el reloj. Pero ya cuando son ataques tan planificados, tan dirigidos, ya llevan detrás otros intereses más fuertes. Sí.
Pues creo que aquí concluimos el podcast. Me encantó. Abogado Rubén Fiallos, fue un gusto haber platicado con usted. De verdad que estuvo bien interesante la plática. Le agradezco realmente.